No, yo la pintura la comencé mucho más tarde, de hecho a los 18 años, y mientras realizaba el servicio militar, a través del suegro de mi tío, que era pariente, primo hermano de los dueños de Editorial Bruguera, pues me dijo: yo tengo mi familia que publican mucho, son muy importantes. ¿Quiénes son? Bruguera. Digo: sí, los conozco. Dice: pues un día vamos a ir. Y un día me llevó allí. Ellos vieron los trabajos que yo llevaba, se los miraron, dijeron: bueno, nosotros realmente somos los propietarios de la editorial, pero quien lleva la editorial es señor González, que es quien va a decidir si le parece bien el trabajo que usted me lleva. Entonces, después de despedirnos muy amablemente, ellos nos acompañaron a ver al director, y el director nos recibió también con toda la atención. Se marcharon los hermanos Bruguera, y al quedarnos allá y hablar un poco, nada, muy brevemente, dice: ¿y qué es lo que haces? Y digo: pues mira, hago esto. Y le enseñé un blog en el cual habría como 20 o 30 portadas de pequeño tamaño, y él se las mira y me dice, hablando en catalán, diu, que después te traduzco, diu: nen, diu, els teus pares t'han dit que bé que ho fas. Això es una merda. O sea, te lo repito en castellano para los que no hablan esta lengua, que me dijo: tus padres te han dicho que bien que lo haces. Dice: pero esto es una mierda. Aquello a mí me dejó realmente impresionado, porque no era el comienzo esperado ni deseado. Pero a continuación me dice: pero como vienes de parte de los dueños de la casa, mañana puedes entrar en la editorial a trabajar. ¿Dónde? Resulta que la editorial estaba en la calle Camps y Fabrés, bajando Avenida Príncipe de Asturias, pero más arriba, bastante más arriba, a la salida de Crayvinkel, delante de la calle Crayvinkel, en Avenida República Argentina, Bruguera, tenía un estudio en donde había 20 o 30 dibujantes con tijeras que iban recortando lo que ya había publicado, por ejemplo, Ibáñez, brazos, piernas, cabezas, manos, y ellos entonces lo repegaban y movían las figuras para hacer nuevas historietas a partir de los dibujos de Ibáñez, pero que el dibujo ya no era hecho por él, sino a partir de los montajes que se hacían allí. Entonces había un segundo trabajo, que es en el cual yo empecé desde el primer día, que era hacer las 64 páginas para la colección Bisonte. Bisonte era una colección de novelas de bolsillo, que se llamaba así, y que las últimas 64 páginas eran de cómic, de viñeta también de tema del oeste. Y entonces yo empecé a hacer aquello. Rápidamente me di cuenta de que a mí lo de la viñeta me ahogaba, aquello de tener que repetir la misma cara, el mismo ambiente, se me hizo pesado. Todo y así creo que llegué a hacer 6 por 64. Y hablé con Lluís Casamitjana, que era el que dirigía aquel estudio, y le dije: Luis, ¿qué te parecería si intento hacer una portada? Dice: bueno, mira, si te atreves. Y entonces cogí e hice una portada que creo recordar que era del oeste. Se la enseñé, dice: caray. Dice: ¿sabes? Me la quedo. La presentaré en la editorial y si la aceptan, ya está vendida. Continúa. Nunca dejé de hacer portadas.